Bueno, yo de vez en cuando les dejo algún video cortito como este, por una razón que voy a explicarles del por qué la repetición, digamos así, de este tipo de cosas. En primer lugar, porque involucran muchas técnicas o muchas utilidades que nosotros tenemos con Photoshop y que aparentemente se olvidan a veces. Hay muchos, además es recordar algunas de las técnicas, como por ejemplo, hay mucho video con respecto a recortes. Eso ya lo he recalcado, ustedes lo vieron. Hay muchos videos con respecto a composición y montaje fotográficos. Y hay muchos videos con respecto al uso de algún plugin por ahí que no es tan conocido, así como también a ciertas aplicaciones que hago yo que tienen un principio fotográfico. También hablé de videos, en videos donde explico el porqué de las capas y del orden de las capas, que es fundamental para poder lograr cualquier tipo de composición o montaje. De manera que les voy a mostrar este, que es muy corto y que les va a recordar a ustedes unas cuantas de esas cosas de las que yo hago mención ahora, para aquellos sobre todo que hayan visto. Los que no hayan visto tienen ya en mi canal, tienen muchas listas de reproducción donde figuran montajes, efectos especiales, recortes, etcétera, etcétera, y plugins también. Bien, fíjense, yo encontré esta imagen, una imagen común bajada de internet, y tenía esta otra imagen, mejor dicho, tenía esta otra imagen. Y me pareció que podía ser una combinación interesante, y esto también nace a cuál es la iniciativa y la creatividad de cada uno. Cuando vi esto, se me ocurrió ubicar a este grupo de personas dentro de este ambiente. Así que lo que hice fue, en primer lugar, con esta imagen que tengo acá, simplemente hacer un recorte. Acá le pongo este fondo para que ustedes lo vean, pero el recorte es este. Y pongo el fondo para que vean cómo debe ser el recorte hecho muy bien, para que la fotografía final, nuestra composición, vaya a tener la calidad que estoy muy seguro que todo el mundo espera tener de la calidad de sus trabajos. A esta otra imagen, la del bosque, yo le di un efecto, o dos efectos mejor dicho, primero. Y se los di primero para que uno de los efectos sobre todo no afectara a la imagen también. Así que lo que hice, siguiendo como les decía al principio, los fundamentos fotográficos, cuando se ubica una imagen en una fotografía, normalmente se usa mucho la profundidad de campo o de foco, es decir, enfoques y desenfoques, para que resalte la imagen que es la que para nosotros es la imagen principal. De manera que yo lo que hice acá fue ir desenfocando con una herramienta muy simple, con la herramienta de la gotita, que es la que está acá. Con esta herramienta de la gota, con una dureza de 0 prácticamente, y el tamaño de acuerdo a lo que fui necesitando, yo fui esfumando o fui haciendo perder definición a todo lo que era el fondo, menos obviamente estos árboles, sobre todo estos dos primeros, porque son los que están en el mismo plano que iba a estar el grupo de personas. Este lleva un poquito menos de desenfoque, este un poquito más, y el resto sí bastante. Acá en la parte delantera yo enfaticé un poco la definición viniendo a esta herramienta que está junto con la gotita y que es la herramienta de enfocar y que nosotros la podemos pasar sin soltar el botón del mouse
tanto como querramos, sin exagerar, es decir, teniendo en cuenta siempre que sea lo más lógico y que no se vaya más allá de lo que debe ser. Bien, una vez que obtuve esta imagen, como les digo, que ya la van a ver, y obtuve entonces este recorte que ustedes acaban de ver, me quedaba solo hacer el montaje. De manera que vine a obtener este resultado. Fíjense que acá tienen el bosque o el monte o esta arboleda, la tienen con los efectos que yo les acabo de contar que di. Les di el desenfoque a toda la parte que debía ser desenfocada, un poquito menos acá, menos aún acá, y acá el desenfoque no existe, porque van a estar en el mismo plano, fíjense, en que están las figuras. Ahora, también, como está en el mismo plano, enfaticé, como les comentaba, enfaticé acá la definición de la imagen. Bien, una vez que hice esto, para obtener estos reflejos, yo utilicé un pequeño filtro que no es tan conocido y común, pero es muy eficiente, y que es este filtro de Digital Film Tools que voy a mostrarles acá. Vamos a filtros, Digital Film Tools, y es el disco Rays o rayos. Con este efecto, nosotros podemos, una vez que seleccionamos y hacemos clic sobre esto, nos aparece un puntito que ubicamos en el lugar que nosotros querramos para que a partir de ahí nazca la luz. Tiene muchas opciones, yo no me voy a poner a describir el filtro ahora, en todo caso en otro video les haré, pero fíjense que da unos rayos muy lindos, unos rayos proyectados muy lindos que son además muy reales con respecto a lo que normalmente es. Y luego entonces agregué la figura. Cuando agregué la figura, hice algunas cosas también con esta figura. En primer lugar, la oscurecí un poquito porque como está debajo de una arboleda, que prácticamente tampoco necesita tener sombras, porque la luz no entra con un sol directo, entonces yo la opaqué un poquito, la oscurecí, mejor dicho, un poquito, simplemente con la herramienta curvas, que ya sabemos que venimos a imagen, ajustes, y acá tenemos curvas. Bien, con las curvas solo lo que hice fue darle un poquito menos de claridad. Ahora, me faltaba otro punto y era el que los pies estuvieran metidos en el pasto. Para eso hay otro tutorial, por eso tampoco me voy a detener en eso. Como les decía al principio, es para recordarles nada más muchas técnicas. Para poder meter los pies en el pasto, entonces yo vine a mi goma y utilicé uno de los pinceles borradores de vegetación sobre los cuales yo ya hablé en 3 videos. Cómo introducir una figura en la vegetación y cómo crear los pinceles de pasto para borrar. Con eso lo que hice fue simplemente dar la oportunidad de que los pies estuvieran realmente metidos en el pasto. Y por último, me quedaba un pequeño detalle que podía ser o no, pero yo pensé que era interesante, y es que si tengo estos reflejos que se ven acá desde atrás, algo tenían que afectar a la imagen. De manera que entré a los efectos de capa y lo que hice fue darle un pequeño resplandor exterior. Fíjense que si yo hablo de clic acá se me abre el cuadro de estilos de capa. Y entonces lo que hice simplemente fue marcar resplandor exterior. Ustedes pueden darle, si quieren, estos números que yo di acá, estas cifras, o pueden ir haciendo pruebas de acuerdo al gusto de cada uno. En este caso, además yo puse en una fusión normal, nada de extraordinario.
Le di poca opacidad para que no se haga demasiado amplio, porque tenía que ser muy tenue, apenas una claridad. Le di el color blanco, por supuesto, porque se supone que entra una luz blanca, y en la técnica le di más suavizado, y en la parte de elementos acá en extender y tamaño, el tamaño apenas le di 10 de tamaño, para que no se haga muy amplio. Fíjense acá en la ropa del niño, y lo mismo que en la cabeza, y un poquito alrededor de la cara del hombre, de la mujer, en fin, de la figura en general, así como esta pierna, etcétera, etcétera. Así que ustedes verán estas cifras. Aquel que baje el video obviamente lo puede pausar y copiar si quisiera esta cifra, pero lo que pasa es que depende de los tamaños de la imagen y del tipo de efectos que estemos dando. Bien, eso es lo que se hizo con la figura. Ya ven lo que se hizo con el fondo, y ya ven lo que se hizo con la figura. Estas dos cosas están formando entonces una composición, un montaje fotográfico, y montaje porque se monta una capa sobre otra, o sea, se montan figuras sobre otras imágenes en un orden que sea el que convenga. En este caso era muy fácil porque son solo dos capas. Cuando hay más de dos capas, entonces ustedes sabrán qué quieren que vaya detrás de qué. Eso tampoco voy a explicar ya, porque hay el video tutorial donde hablo exclusivamente del por qué, cómo y dónde de las capas, cuál es la razón de utilizar las capas. Y volviendo a ese tema, también quiero recomendarles a aquellos que me están preguntando, y bastante más de seguido de lo que yo esperaba, cómo hacer para poner una figura junto con otra dentro del mismo cuadro de capas, para poder, como dicen, encimar una figura con la otra. Para eso está el video ese, yo les recomiendo, pero de todas maneras les recuerdo, y esta es la forma. Es solo arrastrar y pegar. Bien, espero que este video les haya refrescado un poquito, al menos que los entretenga. Y como siempre, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Espero les sea útil, y será hasta mi próximo video. Vince también. Bien, fíjense, yo encontré esta imagen, una imagen común bajada de internet, y tenía esta otra imagen, mejor dicho, tenía esta otra imagen. Y me pareció que podía ser una combinación interesante, y esto también nace a cuál es la iniciativa. Y bueno, yo de vez en cuando les dejo un video cortito como este, por una razón que voy a explicarles, del por qué la repetición, digamos así, de este tipo de cosas. En primer lugar, porque involucran muchas técnicas o muchas utilidades al uso de algún plugin por ahí que no es tan conocido, así como también a ciertas aplicaciones que hago yo que tienen un principio fotográfico. También hablé de videos, en videos donde explico el porqué de las capas y del orden de las capas, que es fundamental para poder lograr cualquier tipo de composición o montaje. De manera que nosotros tenemos con Photoshop, y que aparentemente se olvidan a veces. Hay muchos, además es recordar algunas de las técnicas, como por ejemplo hay mucho video con respecto a recortes. Eso ya lo he recalcado, ustedes lo vieron. Hay muchos videos con respecto a composición y montaje fotográficos. Y hay muchos videos con respecto a que les voy a mostrar que es muy corto y que les va a
recordar a ustedes unas cuantas de esas cosas de las que yo hago mención ahora, para aquellos sobre todo que hayan visto. Los que no hayan visto, tienen ya en mi canal, tienen muchas listas de reproducción donde figuran montajes, efectos especiales, recortes, etcétera, etcétera, y